Hablamos con Damián Dipache ahora que, bueno, tiene todo sobre la economía. Empezamos por el tema de la canasta navideña. Claro, lo prometimos. ¿Cuánto sale la Navidad de este año? Damián Dipache, se viste de Papá Noel hoy. ¿Cómo estás, Dami? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, chicos? ¿Te falta el gorrito? Buenas noches. Bien, bien, ¿vos? Mañana se arma el arbolito. ¿Ustedes arman el arbolito en su casa? Yo no, pero creo que lo arman, sí, en casa. Claro, vos no lo armás, pero lo armás. Yo no, en mi casa no hay arbolito. Pero, no sé, a ver si me convences. Si está barato, tal vez salgo a comprar, pues no tengo nada. O sea, si quiero armar el arbolito, tengo que comprar todo de cero. Quiero dar datos porque hay datos de la macro en la micro respecto de lo que pasó, por ejemplo, con las figuras. Un reglamento del blog de educación financiera Naranja X muestra que pesebre navideño, 9 piezas, aumento de interanual 28%. Estaba a 139.900 el año pasado, este año 179.000 pesos. 2 juegos de luces LED por 50, ahí lo tenés, mirá. Acá lo tenemos. 27% interanual y 4 guirnaldas verdes, 18% interanual. Muy por debajo de la inflación los aumentos, Por debajo de la inflación. Mirá. A ver, vamos al cuadrito de la decoración navideña, que ahí lo tenemos y lo podemos poner en grande. Vos decís que son aumentos de diferencia cerca interanual, del... 28%, claro. 27%, 18%, no sé. ¿Cuáles son los productos claves? Porque son muchos, ¿no? Por ejemplo, un pesebre, lo decía, 179.000. ¿Te querés armar el arbolito, por ejemplo? El árbol está, ¿cuánto? Ahí tenemos... 423.955 pesos completo. El árbol de Navidad, base metal 1,80 m, aumento interanual 4%, de 137.800 pesos a 142.829 pesos. Pero acá el dato es, ¿por qué aumentó 12% en promedio si la inflación está yendo al 30%? Escuchen, este es un gran dato de la macro en la micro. A ver. Primero, año pasado hubo ajuste preventivo de márgenes para Navidad. Muchos pensaban que efectivamente se iba a acelerar la inflación, cuestión que no pasó. Además hubo remarcamiento por cobertura cambiaria, se cubrieron subiendo precios antes que ocurra una devaluación que no se dio, por lo cual cuando haces la comparativa interanual, probablemente los precios el año pasado estaban más inflados en pesos. Y un dato no menor, mayor nivel de competencia en el mercado interno, alto nivel de stock, crédito y deuda previa de hogares aún no es una buena sociedad para el consumo, claro. Por lo cual son varios los factores que hacen que canasta, digamos, para la decoración navideña, mañana 8 de diciembre, 12% interanual promedio, muy por debajo de la inflación. Mirá, bueno, dato, eso o sea que en el ese arbolito. Es un dato positivo, ¿no? Bueno, efectivamente que vos ten en cuenta, Hugo, que generalmente los productos navideños generalmente tenían un aumento siempre porque se aceleraba o la emisión monetaria o no había acceso al mercado cambiario o había incertidumbre respecto de lo que podía pasar después. No se está viendo eso, por lo menos en esta Navidad. Y un dato no menor, ya estoy hablando de canasta navideña, tampoco hay aceleración de las compras navideñas. No hay un anticipo tan grande. Nadie piensa que los precios van a subir en forma, abrumadora, ni nadie piensa que va a haber una situación donde los precios vayan al alza. Por lo cual hay fuerte... Es más, al revés. Yo creo que las ventas se van a dar como deberían haberse dado. Última semana, último fin de semana, las compras navideñas, con fuertes ofertas, promociones y descuentos, ¿no? Lo que me llama la atención, porque acá estoy viendo, claro, para llegar al 12% tenés algunas cosas que aumentaron un poco más cerca de la inflación, 28% interanual, pero tenés otras que directamente bajaron de precio. Tenés un menos 29%, por ejemplo, no sé, los adornitos navideños, que estaban 24.000 el año pasado y ahora 17.000. Vamos a ver eso mismo cuando tengamos que armar la mesa navideña, o sea... porque ahí ya estamos hablando de alimentos, donde la dinámica inflacionaria es completamente otra. Bueno, el promedio de aumentos de la canasta navideña da 27% interanual, un poco por encima. Todo lo que tiene frutos secos está por encima de la variación de precios de la inflación promedio. Y está casi, te diría, en equilibrio con la inflación. Cuando vemos el caso de los productos que menos aumentaron, te voy a dar el top 3. Pan dulce con chip de chocolate 400 gramos, 9%. Garrapiñadas de maní 80 gramos, 7%. Y champán 750 centímetros cúbicos, 1%. Cuento caso de alcohol porque aumentó solamente 1% interanual. Primero, precios a nivel internacional
de vinos y vino espumante, etcétera, cayeron, cedieron. A su vez, el mercado doméstico, caída de consumo, alto nivel de stock, y un dato no menor, también cayeron las exportaciones, por lo cual para el sector vitivinícola no fue un buen año y hay un alto stock tanto de champán, sidra como vinos para efectivamente aprovechar estas fiestas navideñas, por lo cual el aumento casi en algunos casos casi no se dio. ¿Cuánto te da la inflación del 2025? Ya redondeamos fin de año y a su vez si tenés algún dato sobre diciembre, que está comenzando en verdad, pero ¿cómo viene la inflación núcleo por lo menos? Promedio de inflación, primero, noviembre que se va a dar en el mes de diciembre en el orden del 2,3%. Perfecto. Diciembre en el orden del 2,1%. Inflación cerrando el año en el orden del 30%. Okay. Recordamos que diciembre de 2023 cerró en 211%. Bueno, sería una inflación que sale de los 3 dígitos camino al 30%, una desaceleración muy grande de la inflación en Argentina. 118 fue el año pasado además. Exactamente, por eso salimos de los 3 dígitos y cae un tercio de inflación. Es tremendo. Es tremendo. Yo recuerdo el 200 y pico por ciento. ¿Cuánto dijiste? 211. 211%, 11,4% diciembre de 2023. 24, 118 y 25, 30. Ahora, 30%. Esa baja que promete estabilidad o que establece estabilidad y estabilidad también fiscal, ¿en algún momento tiene que volver como reactivación del consumo? ¿Cómo funciona ese ciclo para vos que estudias la economía? Yo no veo un boom del consumo en Argentina para los próximos meses, Hugo, por varios motivos. Primero porque el consumo, a mi criterio, se va a dar gradualmente con triple mix de crecimiento de la economía, baja de la inflación y mejora el poder adquisitivo de los argentinos con crecimiento del crédito. Esos 4 elementos tienen que estar en línea. La macroeconomía estable y la inflación bajando es un elemento muy importante, pero tampoco, reitero, veo argentinos, antes el consumo era un boom del consumo porque todos adelantaban consumos. Ahora probablemente es que los que tengan que adelantar consumo sea de bienes durables, pues probablemente a crédito estoy diciendo, che, me quiero comprar algo importante, una casa, un auto, una moto, una computadora, un celular, tengo crédito para hacerlo. Pero lo que son bienes de demanda inelástica, ya no hay adelantamiento del consumo, porque no es necesario sin inflación baja. Por lo cual no veo un de consumo. Sí me parece que es muy importante que en Argentina crezca la inversión privada, para eso las reformas son absolutamente claves. Y ahí puede llegar a darse un crecimiento del consumo privado, pero mucho más lento que en otros ciclos, te diría, mucho más lento que en esos ciclos donde el consumo crecía fuertemente, pero después caía fuertemente. Yo creo que ahora vamos a ir a un consumo de un crecimiento mucho más lento, pero sostenido en el tiempo, ¿no? No vas a ver esa caída tipo serrucho, ¿no? Toco el pico y caigo al valle permanentemente, toco el pico y caigo al valle. Una especie de consumo serrucho en la Argentina. La semana pasada hablamos sobre el tema tasas municipales, tasas insólitas. La verdad que el tema prendió mucho, lo hablamos durante toda la semana, pero tenés más datos sobre esto porque, claro, estás haciendo el análisis, ¿no?, del efecto acumulado en la industria. 85 tasas municipales. Industriales pagan promedio 7,4 tasas. Y acá, atención a los datos que va desglosando Damián Dipache. En cada municipio se pagan en promedio 1,4 tasas y en más de 30, 2 o más. O sea, están presentes. 81% no tienen una contraprestación de los servicios, que esto es lo más grave, porque si pagás una tasa tiene que venir una contraprestación, pero el 81% no te da ninguna contraprestación. El 51% tampoco son proporcionales a los servicios recibidos. 35% además generan doble imposición con ingresos brutos. Esto pasa muy frecuentemente. Y de 30 países estudiados, entre la OCDE y otros, esto nada más ocurre, no me digas, ¿en serio? En Argentina y en Italia. Argentina e Italia. ¿Por qué Argentina e Italia? ¿En qué se parecen nuestras economías? Bueno, primero, es un informe de la UIA. Probablemente en el caso de Italia también tengas clústeres industriales importantes. Acá lo grave es que la tasa municipal se convirtió en una tasa bruta. Sí. ¿Por qué? Porque comienza no solamente a tener un importe fijo, sino que comienza a tener un importe sobre lo bruto de ventas. Esto es lo que pasó en Pilar esta semana, que se hizo Pilar del 2%.
sobre las ventas. Y ojo, que cuando este informe de la UIA muestra cuánto se paga en promedio, 7,4 tasas, ahí lo que estás viendo es que a lo largo de la cadena de valor, una industria va pasando municipio por municipio. En ese recorrido va acumulando tasas. Se entiende toda la cadena de valor industrial. Por lo cual, hasta ahora, la industria era cara en ingresos brutos, cara en impuestos a los débitos y crédito, y ahora es cara en tasa bruta, porque ya no son tasas municipales, es tasa bruta. Imagínense que el 81%, lo que manifiesta la UIA, de esas industrias, en el lugar donde estén en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar, el 81% no tiene contraprestación de servicio por la tasa que paga. Esto es un delirio, ¿me entiendes? Es un delirio. Sí. Ahora, ¿esto puede modificarse? ¿El gobierno puede, aparte que de la divulgación que vos hacés, de poner blanco sobre negro, ¿el gobierno puede presionar para que esto cambie? Esto va a cambiar el día que un domingo salgamos acá y yo les diga, señores, fallo de un juzgado. Juzgado marca que esto es inconstitucional porque no está prestando la contraprestación del servicio por el cual cobra la tasa. Esto es inconstitucional, chicos. ¿Ustedes pagan la factura de servicio si no tienen luz? No, claro, no. Es absolutamente insólito. ¿Qué me da? Recién nombrabas lo de Pilar y habló, citó, ¿no? Este tema Luis Caputo. Hay un tuit que creo que es tuyo, de hecho, o que era sobre este tema, ¿no? Que dice, este es el intendente de Pilar que estafa a sus vecinos con subas de impuestos. Compren en otro lado, advierte el ministro de Economía, no convaliden el accionar de esta gente, y está esta información de cómo Pilar sube la tasa y quienes compren allí pagan más caro. Yo creo que se va a terminar dando igual esto, que lo hemos hablado con vos en varias ocasiones, de lo que es como la competencia impositiva, fiscal, llamalo como quieras, donde de repente tal vez estás en un distrito que hace 5 cuadras más y llegás y te conviene más ir a comprar a otro lado en el supermercado, pero por este tipo de tasas. Digo, termina siendo contraproducente incluso para el mismo comerciante. La provincia de Buenos Aires está convirtiendo en una aduana interior. Porque claro, vos fijate que Pilar, vos cruzás la frontera y vas a otro municipio, ahora tiene una percepción, y esto es lo que pasó esta semana, del 2% aplicable sobre cada venta realizada. Ya no es un monto fijo, sobre cada venta realizada. En supermercados, en hipermercados, en shopping, en hoteles, en industrias, en empresas de servicios y en universidades privadas, lo cual son agentes de recaudación, por lo cual impacta de manera directa en el precio final de lo que va a pagar. Muchachos, en esta localidad Papá Noel va a ser más caro, pero no te quepa ninguna duda. Y un dato no menor, que lo que informa, esto es sobre, digamos, sobre la venta final. Cuando hablo sobre el caso de industrias, el informe de la UIA, ojo que en el 81% no tienen la contraprestación, pero para aquellos que le cobran tasa, dice el 51% no son proporcionales a los servicios recibidos. Esto es como que vos pagues la factura de luz y te den media luz. ¿Me entendés? Sí. O sea, te dan el 50% de lo que te prometen que efectivamente te van a dar los que te dan. ¿Se entiende, no? Y además estoy pensando en el endeudamiento que pide Kicillof de 3.000 millones de dólares, que genera divisiones internas, porque muchos, por más que ahí haya desacuerdos políticos con el masismo, con el kirchnerismo, más allá de la política, claramente ven que se gasta cada vez más, se amplía la plantilla de empleados públicos, pero la provincia está cada vez peor. Crean un Inca provincial, es decir, los resultados de este tipo de política, donde el Estado aparece presente en sus bolsillos, no en el bienestar de la gente, ¿no? Y encima cada vez más impuestos. Me parece que la provincia de Buenos Aires quedó atado a un ciclo anterior de económico y de gobierno que le juega una mala pasada si efectivamente quiere mantener el nivel de gasto actual. ¿Qué es lo que pasaba durante mucho tiempo en Argentina? Las provincias, Hugo, recibían transferencias discrecionales del gobierno nacional. Se emitía plata, él pasaba efectivamente a las provincias, eran transferencias discrecionales. No tenía absolutamente, eso no estaba aprobado, eso no estaba legislado, directamente se pasaba. ¿Para qué? Para o compensar la participación o compensar niveles de gasto. De hecho, ¿te acordás cuando se pasó de la ciudad a fondos comparticipables a la provincia de Buenos Aires, etcétera? Entonces, la provincia
incrementó su nivel de gasto público y después quedó atado a ese nivel de gasto público para sostener ese nivel de infraestructura. El problema es que no lo baja. Hay un informe muy interesante de Empiria, esta semana, la consultoría Empiria, donde de las 24 provincias en Argentina, la provincia de Buenos Aires, el 90% de sus ingresos es deuda. O sea, es imposible. El porcentaje de los ingresos de la provincia de Buenos Aires, la deuda provincial es el 90%. ¿Entendés? Claro. Bueno, ahí hay evidentemente una ecuación que no está funcionando. A ver, tenemos un tuit tuyo de deuda, con información al provincial. respecto. Ahí está. Deuda provincial, el top 3, ¿no? Provincia de Buenos Aires, su stock de deuda, acá está lo que vos decías, ¿no? Es igual al 90% de sus ingresos. Le sigue La Rioja, con un 85% de los ingresos. Y en tercer lugar, Jujuy, con el 65%. El resto, no sé qué tan lejos quedan o si están más o menos en números cercanos, altos. Pasalo, chicos, pasémoslo. Ahí tenés el cuadro, pero vas a ver que Buenos Aires, La Rioja y Jujuy son los que mayor nivel de stock de deuda tienen respecto de sus ingresos. La provincia de Buenos Aires, el stock de deuda es el 90% de sus ingresos. Yo les hago una pregunta a ustedes dos, a Hugo, a Agus y a los televidentes. Si ustedes van al banco mañana y de su salario, el 90% de sus ingresos es deuda, ¿piensan que les va a dar la tarjeta de crédito, les van a dar le van a abrir una cuenta corriente, les van a decir, señores, vengan que acá no pasa nada, les voy a seguir tomando la deuda de ustedes con la famosa cuando el historial crediticio se te arruina, se te complica, que le puede pasar a una persona física? Esto le pasa a los estados, a los gobiernos, en este caso el gobierno provincial que está en rojo, lo veíamos ahí en el cuadro. El scoring de la provincia de Buenos Aires te marca que efectivamente el nivel de gasto es elevado, que el 90% de sus ingresos, el stock de deuda es el 90% de sus ingresos y difícilmente se pueda financiar, porque ¿cómo le vas a pagar al acreedor? Si el 90% de tus ingresos es el stock de deuda. En un momento en el que se habla tanto sobre, porque a ver, los gobernadores se pusieron en pie de guerra pidiéndole al gobierno nacional más dinero, hay una guerra grande ahí. Esto viene ¿desde hace cuánto tiempo? Digo, ¿no? Bien. Que las provincias tienen deudas importantes, un scoring, como vos decís, complejo. Bueno, viene hace tiempo, pero algunas hicieron algún nivel de ajuste y otros, ojo con esto, tienen equilibradas sus cuentas, pero ¿a costa de qué se equilibraron esas cuentas? A costa de incrementar los impuestos sobre el privado. Ejemplo, ingresos brutos. Porque si vos efectivamente cobrás ingreso bruto a los servicios financieros, ingreso bruto a los servicios informáticos, incrementás la alícuota de ingresos brutos, tenés algún tipo de equilibrio fiscal, pero porque le tuviste que sacar más al privado. Entonces, ojo que muchas provincias que muestran equilibrio, en realidad han puesto mayor nivel de grado de imposición sobre el privado. Llámese una pyme, o llámese un hogar si le cobrás la patente, o le llame la BL o lo que sea, o ingresos brutos. O tasa municipal, porque lo que pasaba también es que si la provincia efectivamente recibía transferencias discrecionales o mayor nivel de coparticipación, también le podía pasar más plata a los municipios. Entonces ahora los municipios que languidecieron de recursos quieren mantener el mismo nivel de estructura pública. Como no pueden, recurren a la tasa. Y las provincias, como no pueden, recurren a ingresos brutos. No termina sirviendo de nada. Digo, en definitiva, resolvés por un lado, pero estás complicándote por el otro, claramente. Lo que termina generando es que probablemente generes un problema sobre el sector privado, porque el sector privado así no va a crecer, tampoco va a generar empleo, por lo cual en el corto plazo vas a obtener más recaudación, pero en el medio vas a generar un problema, porque tu economía provincial no va a crecer, tu economía municipal va a encontrar otros sectores competencia, entonces empezás a ver lo que decía Hugo, che, yo estoy en este municipio, me cobra muchas tasas, bueno, me voy a otro, entonces empezás a pensar privados, y los privados generaban empleo, y del empleo venía el consumo, entonces empieza esto a darse. Esto comienza en Argentina, pero va a tener que llevar mucho tiempo para que efectivamente cambie y se vean resultados en esa competencia, ¿no? Va a llevar mucho tiempo, hay que tener paciencia, pero efectivamente tiene que continuar, ¿no? El trabajo, me parece, en ese sentido. Con estos temas, con este tipo de reformas, y bueno, por supuesto se vendrá también la reforma laboral en breve. Tenés una mirada, ¿no? Sé de eso, porque obviamente hay muchas, sobre todo pymes, ¿no? En la Argentina que están esperando esta reforma, de la cual el martes vamos a tener noticias.
Bueno, fundamentalísimo esto. Para mí me parece reforma laboral muy importante. El otro día justamente también me escribía un chico que fue a una entrevista laboral y el dueño le decía, mirá, estoy esperando que efectivamente cambie las leyes laborales. Mirá. Pero el dato de hoy, dentro de modernización laboral, tiene que ver con un borrador, dato de Infobae, lo publicó hoy, mostrémoslo, para mí es muy importante, este es a mi criterio, yo porque estoy en ese sector, saben que acabo de escribir, llama un libro que se llama El futuro de las pymes. Hay un borrador de régimen de incentivos para las pequeñas y medianas empresas, se llama RIMI, esto es muy importante. Esto efectivamente se va a presentar, esto se va a tratar a partir del 10 de diciembre. Ese borrador tendría beneficios por tramo de facturación, tendría promoción especial para la inversión en agricultura y energía, tendría amortización acelerada de capital y tendría crédito fiscal de IVA, amortización acelerada de capital que vos podrías tomar de ganancia. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo se dijo, bueno, está el RIGI, que es para las grandes inversiones y extranjeras, nos falta el régimen para las pequeñas. Totalmente, que son esto es muy importante. El motor, ¿no?, de la Argentina, claramente las pymes. Así que es un tema que vamos a seguir de cerca. Dami, gracias como siempre, muy completo, gracias. Un placer, abrazo grande. Y